recibir el requerimiento o la demanda, sino que hay que prevenir. ¿Existen medidas efectivas que puedan adoptar las empresas para prevenir actos anticompetitivos? Aquí, como en muchas cosas, tenemos que mirar a otros países. Donde ha tenido más éxito el desarrollo de estos programas, llamados programas de compliance o de cumplimiento normativo, es en Estados Unidos. Ampliamente difundidos desde la década de los 60, con mayor vigor a partir de los años 80, encontramos en Estados Unidos que estos programas han sido adoptados por la mayoría de las empresas. Encontramos guidelines, guías, que han sido también difundidas. Encontramos ciertos papers de autoridades del Departamento de Justicia, todos ellos fomentando las actividades de compliance o de prevención. Si miramos Latinoamérica, la experiencia es bastante más pobre, pero hay un país que ha ido dando pasos importantes, como es el caso de Brasil, donde hoy día incluso las autoridades de libre competencia están estudiando el hecho de poder adoptar medidas en sus sentencias que obliguen a las empresas, a las compañías, a tomar estos programas, a adoptar estos programas de compliance. ¿Cómo se implementan? ¿Qué es lo que se utiliza hoy día en el mundo en materia de programas preventivos de libre competencia? Esencialmente, cualquier buen programa de compliance, cualquier buen programa preventivo debiera contemplar dos etapas. Una primera etapa que es adopción de medidas preventivas, que ya las vamos a explicar, y una segunda etapa que consiste en medidas más bien de detección y de corrección de conductas anticompetitivas al interior de las empresas. Medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que hoy día se adoptan, en general con éxito? En primer lugar, muchos de ustedes tienen que conocerlo, clientes, en fin, empresas de ustedes, manual de conducta o código de ética, una especie de estatuto redactado por la empresa que se da a conocer y que acepta cualquier trabajador, cualquier funcionario que se incorpora a la empresa desde el día 1. En ese estatuto, en ese código, se le informan a cualquier trabajador, a cualquier ejecutivo, cuáles son los principios fundamentales en que se inspira la empresa. Y entre ellos, por supuesto, el respeto de las normas de libre competencia. El incumplimiento, a esto es lo que ha llevado hoy día, de estas normas, lleva incluso a aplicación de medidas disciplinarias por parte de las empresas, como es el despido. Así ocurre en países como Alemania y otros países de la Unión Europea. Programas de entrenamiento, mal llamados programas de capacitación, involucran o deberían considerar a lo menos dos elementos. Una etapa de capacitación, esto significa una clase, podríamos decir, de tipo más bien teórica, a ejecutivos y trabajadores respecto a la normativa de libre competencia, las sanciones, las multas, los riesgos. Pero más importante que la capacitación es el desarrollo de casos prácticos. Esto significa meterse en el corazón de la empresa, entender cómo funciona la empresa, cuáles son sus productos, en qué mercados participa, cuáles son las cuotas de mercado, si tiene o no tiene riesgos, si se ha visto enfrentado en Chile o en el extranjero a casos de libre competencia. De esa manera se presentan y se desarrollan casos en conjunto con los ejecutivos y funcionarios de estas empresas, casos reales. No está de más decir, y aquí nuevamente tal vez hablar de un mito, el departamento jurídico de las empresas, y aquí especialmente abogados internos, deben ser proactivos. No sacamos nada con abogados en sus oficinas, que nadie conoce, sino que la experiencia comparada en Estados Unidos y en la Unión Europea es que se requieren abogados cercanos a la gente, cercanos a los trabajadores, de manera de generar un vínculo de confianza. Y ese vínculo de confianza permite el día de mañana poder hacer consultas y prevenir en acciones anticompetitivas. Eso en cuanto a las medidas preventivas, clásicas. Sin embargo, hay otros tipos de medidas tan o más importantes que las anteriores que consisten en medidas de detección y de corrección. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las que han probado ser más exitosas? Auditorías.
Auditorías efectuadas por empresas externas, ajenas a la empresa, que, de acuerdo con el departamento jurídico, sin previo aviso, en un día indeterminado, se apersonan a la empresa y revisan, por ejemplo, documentos, archivos, les va a llamar la atención, correos electrónicos, se entrevistan con los gerentes, con las fuerzas de ventas y tratan de determinar si hay patrones o si hay conductas que pudieran ser anticompetitivas. Esto es fundamental. Es la forma real y efectiva para detectar si hay problemas de libre competencia al interior de una empresa. Sistema confidencial, esto conocido también como el hotline. Es importante también para las empresas tener un sistema confidencial, seguro, en que cualquier trabajador pueda no solamente consultar a través de esta línea 800, sino también pueda, en caso que sea necesario, denunciar a la casa matriz o a quien corresponda respecto de actos anticompetitivos al interior de una empresa. La detección temprana, que es lo que nos permite finalmente estos programas de compliance, yo diría tiene dos efectos muy importantes. El primero de ellos es la corrección, de esa manera disminuir los riesgos de sanciones para las empresas, pero además tiene un segundo elemento muy importante a partir también de la dictación de esta reforma que hoy día comentamos, y es que en caso que una empresa detecte que hay conductas que pueden ser sancionadas con colusión, por ejemplo, le podría permitir acercarse a la Fiscalía Nacional Económica y negociar un acuerdo de clemencia, una delación compensada. Algunos de ustedes se habrán preguntado, bueno, ¿estos programas serán efectivos o será un barniz nomás? ¿Tendremos alguna experiencia? Bien, en Estados Unidos, la American Bar Association hizo una encuesta ya hace varios años atrás a más de 3.000 abogados para ver cuál era la efectividad de estos programas y por qué se utilizaban los programas en Estados Unidos de manera tan amplia. Y transcribo algunas preguntas y respuestas. ¿Por qué se infringen las normas de libre competencia en Estados Unidos? La encuesta arrojó lo siguiente: por pretender mayores ganancias, ya sea empresariales o bien personales. ¿Por qué se adoptan programas de compliance preventivos? Y el orden es también bastante curioso. En primer lugar, para evitar infracciones, luego solicitud de los directorios o los ejecutivos más importantes, y también a propuesta o solicitud de las agencias de gobierno. ¿Qué hizo a las personas a cumplir normas antitrust? Y aquí tendría que darle la razón a Eduardo Escalona. En primer lugar, en Estados Unidos, por lo menos, el riesgo de prisión es lo más importante. En segundo lugar, riesgo de demandas por agencias, una Fiscalía Nacional Económica, el riesgo de ser perseguido por acciones de indemnización de perjuicios, el temor a las acciones de clase y también, no menos importante, el costo de litigar. En definitiva, la pregunta que se hizo a estos encuestados, ¿son efectivos los programas de compliance? ¿Han resultado en Estados Unidos, por lo menos? La respuesta es que sí, han sido efectivos, especialmente para evitar formación de carteles. En las otras conductas, por ejemplo, los actos unilaterales, también han resultado ser importantes, pero no tanto como el caso de los carteles. Termino con 2 láminas. Cuidado. Y esto lo coloqué especialmente porque hay algunas confusiones en materias de compliance. ¿Qué es lo que no es un programa preventivo? ¿Qué es lo que no debiera ser jamás un programa preventivo? Primero, no confundir un programa preventivo con una simple charla jurídica. Y esto va para todos nosotros. Porque una simple charla jurídica no cumple finalmente con el objetivo de detectar y corregir. Tal vez sí de prevenir, pero no de la detección y de la corrección. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, los programas de compliance jamás pueden estar al servicio de alguna empresa o alguna gente que quiera aprender cómo infringir la ley. Enséñeme, señor, cómo le oculto las pruebas a la Fiscalía Nacional Económica. Eso no es un compliance. Probablemente esa persona que tenga esa disposición estará mucho más cercana a ser un autor o un cómplice en materia de conductas anticompetitivas.
En conclusión, las empresas hoy en día se enfrentan a un nuevo escenario de libre competencia, en el cual las medidas preventivas que se adopten pueden contribuir a disminuir seriamente sus riesgos. Pero para ello no es suficiente la sola adopción de medidas formales, sino lo que es mucho más importante es que sean capaces de crear y fomentar al interior de cada empresa una verdadera cultura de libre competencia. Muchas gracias.